porque mira, empresas que tienen que hacer un contrato como decía María Herrero, nuestros se van a mierda. Yo ya te lo disculpa de hoy. Como no te vi, pero estoy tan jodidillo. Le pregunté a... No me le des así, que me le des gracias. Estás poderoso, el Alberto. Para alguien que no fuera de ahí, ¿Y dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Recién operada, bueno, 6 meses después de operarse, prepara una obra en la María con móvil. Y ahora no me acuerdo qué era, de un alemán. Bueno, ¿Qué hemos hecho? Pero se llama igual. Es operable, es que no es operable. ¿Sabes lo que me dijeron a mí? No era un cáncer. Me dio la moral Así te digo yo, que hay que echar la de comer a La digo a la uva, hombre. Menos la foto que hizo aquí. ¿No viste la foto? ¿No viste la foto que hizo? No, pero es que la mía no. Entonces estaba dando... Claro, porque yo le dije... Ay, pero ¿por qué la mía la luz? Y digo, ya me está pintando. Y ahora por bueno, yo no vengo a que lo muchísimo mejor que el año pasado, porque claro, si no le damos y bueno, mi hija ha salido 50 goles. En ese momento que estoy pensando. Pero en el matadero, que ahora está Oye, España es una facha, pero no se ya yo tengo derecho a eso. Los que están
al otro lado de la vecina. Es que oye, como la no nada, no entendía todo, pero es que traen todas las palabras. Bueno, y no solo, hay una deformación fonética. Claro, sí, no entiendes nada. Yo últimamente ya El otro día, cuando... El otro día, una cosa que no entendí, que era vulgarísima, que estaban precisamente Sergio y gente en casa comiendo, era con esto del Madrid 2020, y entonces no sé cómo dice, 2020, y espera, y le digo, ¿qué ha dicho? Madrid 2020, digo, que mamá Quentin se come la teta tal. bueno, los números sí, también. Feli, ya, pero no cayó en el 2020. Por favor. A pesar de lo cual, bueno. Por un anuncio, no sé si sugerente o pernicioso quiero editar ese libro y has tenido la paciencia de mirarlo. No sé si por contexto es leoneses o... Medio vasito, cielo. Venga, gracias, así me bebo más. Me voy bebiendo de medio en medio. La Ciana y... Todo. La montaña de León era, en aquella época, eran las montañas de todos los alrededores. Lleva desde el Teleno hasta la Tierra de Campo. Y desde la Cabrera, pasando por Sanabria hasta Llago. Muy largo. Ese es el espacio del Quijote. Muy largo me lo pido. Si tú ves el Quijote no encontrarás la Mancha por ningún lado. En cambio, si tienes Sanabria, la Cabrera, Maragatería, Tierra de Campos, ahí lo ves. Y ahí está, los pescaderos que sí. Y de ahí vinieron los pescaderos a Madrid, la Maragatería. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¡Fuerte, madre mía! Vamos. ¿No te lo tiñes tampoco? ¿Eres así de negro? Ah, también es verdad. Pero se murió más. Sí, es verdad. Yo desde los 14 años lo tengo blanco. Y aquí también te pones de joder. Joder, mira. Carmelo, que... No.
Se lo pasó de puta madre, ¿no? Como me dio todo perdón. El beber no es bueno, el beber no es Hay sitio. Hay aquí sitio. Vamos a fiestas. Ven para acá, hombre. Croquetas para la niña. A ver si ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué estabas ensayando? Estoy ensayando Torcachir, estoy ensayando la nueva obra que va a hacer Torcachir, ¿sabes quién es? Argentina. La estrenamos en Navidades y la semana que viene. Sí, paso que incluso cuando se incorporan, lo que sí hemos sido un poco que haya un coordinador de transporte, haya un coordinador de baile, aunque todo el mundo pueda decir algo, claro, es un poco la labor de Sancho, de unir, no todos Pero tú conociste a Jero en Tabaré. Mi padre vivía en Gastambide, claro, en una terraza muy grande. Oye, ¿y tu hermana Carlima qué tal? Me ha tocado. Hombre, ya sé, pero me imagino. Es un mogollón que no la veo. Hace 2 días que la vi. Ay, mi cumpleaños. Es mi fíjate, y era un menú, fíjate, me ha pasado. Me ha pasado. Qué lindo. Sí, anda, ve que se vea que él está sentado y yo estoy de pie y además con tacones. Tócate los cojones. Qué lindo. Ay, mira. Yo estoy en el espejo, le estoy sacando. Claro. Para que me quite la cara, los ojos de la cara, digo la cara de los ojos, los pelos. Me quedo con los tiras, Juanito. Pues este es mi hijo. No me digas. Le tienes que querer igual. No le quiero igual. ¿No? Ni siquiera sabía que era. Eres. Ah, ¿sí? Oye, que no lo sabía que eras tú. Ponte con mi hijo y conmigo. ¿Quién es? ¿Quién es? La mujer de Jero. Ángela, pero es ¿Será posible? casi más que más. Grande que tu padre. Cuando le vi yo a este un día en una fiesta feminista el 8 de marzo, en lo alto miserio donde no. La reunión de Tábara ¿Has aparecido? sí, me suena mucho porque tremendo. Mi hija y el marido tenía una columna y tal. Sí, sí, claro, lo que dijiste tú, ¿no? Como que hace 25 años, en 2006, todavía no sabía nada. No. Esto es de 1962. Fue el primero que dirigió a Tábara. Una obra que nos pusieron una multa de 50.000 pelas en el Colegio Mayor Trancón y Evangelista porque no pasamos censura. Entonces era un genio. Pero me dijeron que desaparecía en Centroamérica, lo mismo con los líos, las revoluciones. Pero era impresionante, ¿verdad? Juan Carlos Oviedo era un loco de ataque. El Living Theater, ¿no? No era. No, pero que había visto, había oído hablar. Sí, luego estaba. Bueno, sí, no, es que montábamos porque había oído cómo era el Living Theater, no lo había visto. Entonces hacíamos teatro de provocación. Y luego estaba, por ejemplo, el Ítalo Riccardi, que era otro profesor italiano, chileno, que eso ya era la locura total. Hacíamos happening en el metro. Yo le decía, oye, ¿cómo van los happenings? Dice, un éxito, 6 horas sin comisaría. Era tremendo. Bueno, entonces, a ver. Andrés, No, pero me llama a mí. hablamos de 1968, ¿no? Trino Martínez Trives, Teatro Valle Inclán, L'été, el verano, una obra de vanguardia. De Weingarten, Roman Weingarten. Francés. Y entonces, con esa obra,
nos la regaló Trino Martínez Trives, que era el introductor de Beques de UNESCO, y nos regaló la obra y con eso fundamos Tábano. Y me acuerdo que hicimos una función en el Centro de Energía Nuclear, que vino el príncipe. No, vino el que hoy es rey. Era príncipe entonces. Era un príncipe que no se sabía muy claro Y entonces, si llegaría a rey. pero un momentito, nos dicen que viene el príncipe, nos vamos. Y el que había organizado la función decía, me echan del trabajo. ¿Qué coño? Si se fue él y Enriqueta Carballera se van del cine y me quedo solo, arrodillado en el cine. Y yo ya no sabía qué hacer como monólogo, me iba a hacer un monólogo. No, pero está hablando ya cuando al final hicimos la obra. Chicos, no y se puede quedó. estar con la copa, por favor. Espera, llévatelo. Gracias. Lo siento. Estábamos allí y estaba el príncipe. Pero había entrado uno del séquito que dijo, tiene poco tiempo, tiene que hacer la obra 30, 40 minutos. La obra toda completa no se entendía porque era de vanguardia. En los 30, 40 minutos, imagínate. Y al final entra el príncipe y dice, estupendo. Él hacía un gato. Sí, hacía de gato con Paco Cecilio. Con Paco Cecilio. Enriqueta Carballera y yo hacíamos Y el príncipe, dos hermanos teníamos que ir a hablar con él. que teníamos relaciones Nos sexuales. dijo que el para príncipe. aquella época, dos gatos y dos hermanos que estaban haciendo sus cosas, ¿no? Entonces es una función para entonces la hostia, ¿verdad? Ni para ahora, Fue incluso para hoy. Ahora, si lo ve eso, mi amigo Rajoy. Dimite el príncipe. ¿Cómo que dimite? El príncipe Rajoy, la madre de Rajoy, porque hay que joderse con la madre de Rajoy también. Porque para parir un hijo puto. el entonces príncipe la vería ahora con igual... No, pero además, realmente te digo una cosa, era simpático al final. ¿Cómo? Es verdad. Era simpático. Pasó, no, y nos invitó, no, y nos íbamos. Y vino el que nos íbamos porque no queríamos tomar la copa. Y entonces el que se encargaba de todas aquellas cosas, digo, si ustedes se van, esto es un follón de la hostia, porque el príncipe y la princesa están esperándoles con la tarta. Dije, ni tarta ni polla, y nos cogieron directamente para adentro otra vez. Y nos metieron, y luego eran más simpáticos que la hostia. Sí, dijo, si necesitáis algo, tenemos que ir a hablar con él. Y yo le dije a Juan, le dijo, coño, que nos dé un local o algo para ensayar, ¿te acuerdas? Que nos dé un local o algo para ensayar, y dijo ni eso. Porque este era más radical que yo. Tiene cojones. De verdad. Esa fue la primera obra de Tábano. Qué historia. Si no comían porque no hacíamos más que ensayar. Y Fanny me decía, digo, puta, deja ensayar y trabaja. Y yo decía, pero si me trabajo en ensayar, ¿cómo vas a ensayar si no comemos? Era un lío. Está funcionando. Era un lío. Bueno, 6 meses teníamos que llevar un diario, ¿te acuerdas? ¿Cómo un diario? Se llama- ¿Un dietario? No, un diario. Bueno, pues llámalo como quieras. Entonces, la obra estaba llena de unas gilipolleces impresionantes y de cosas geniales. Maravilloso. Cosas geniales. Me acuerdo que una escena era la biografía de José María Pemán. Se subieron. Son 50 años, pero José María Pemán y P. Martín nace en Cádiz el 8 de mayo de 1898. Poeta y prosista. Vive en la Tacita de Plata, en Ciudad Natal. Bueno, Ole. este era el texto. Uy, qué memoria. El subtexto era una tortura. Un policía que decía, habíamos ensayado una obra con pieza, tal, no sé nada y tal. Y cambiábamos el texto por la biografía. Decía José María Pemán y P. Martín. Decía, nace en Cádiz el 8. Es verdad. No se puede creer. No te se lo puede puedes creer. Y los espectadores, al final, fue tal éxito que subieron al escenario, ¿te acuerdas? Hijo puta, Nos cogieron en hombros no, y dijeron, no, pero- como esto ni nada, y nos fuimos a la No, comisaría pero porque perdona. entró la policía. No, pero espérate. Porque no me espero nada, que nos fuimos a la comisaría. espérate. Y una multa, ¿de cuánto fue? 50.000. 50.000. Pero no la pagamos. No, lo pagó el director, No, que ahora se que quería no lo- encargar el San Juan Evangelista. Se la han cargado, dice Se lo este. quería- Se la han cargado, si ya han quitado la subvención ya Eso hace ha sido lo como, más grande que ha habido. como 2 meses. Que lo han cerrado. Director de San Juan Está cerrado Evangelista, completamente. Lo más grande que ha habido. Ya han Eso, quitado la en aquella subvención. época Era era, una cosa- era impresionante. el único sitio donde Nosotros podías cerramos las expresarte, puertas ¿no? para que no pudiese salir el público. Hombre, lo más Se grandioso- sabía que había policía Lo dentro. más grandioso que ha habido. Y teníamos que nos había hecho el péndulo de la cuarta pared Viola, que era un pintor impresionante. Y un péndulo de 5 metros con un foco. Y entonces en un momento determinado estaba todo el rato jodiendo al Nos público. jodieron todo. Delante. Y entonces apagábamos la luz y la gente empezó a gritar ¡Libertad! Y dábamos al foco todo el mundo callado. Y otra cosa genial que hacíamos era la biografía del Real Madrid Ah, eso era maravilloso. como si fuera una procesión de Semana Pero Santa. de los primeros que jugaron, o sea, en el año debía ser 1827. No sé quién tal, el gallego sabio. Pero y todo esto se lo tenemos que dedicar
a una persona maravillosa que era argentino. Pero perdóname, Que era no he logrado Juan Carlos localizarle. Oviedo. Debe haber Juan muerto. Carlos Oviedo es uno de los grandes directores de teatro Pero que universal debe en estar aquel momento. muerto. Pues estará muerto. He que yo viajado se lo por dedico. América, he Juanito, preguntado por él, yo no quiero aparece. dedicarse- Pero si yo también estoy muerto, ¿tú crees que yo estoy vivo? No, ya lo sé, por eso Pero hablo yo contigo. quiero que esté ahí Juan Carlos Oviedo, que fue el inventor de toda esta historia. Ah, bueno, espérate, cuando nos pusieron la multa, hizo un pliego de descargo en el que decía, San Agustín. hay que acabar, en la obra se llamaba El juego de los dominantes. Sí, señor. Y él dijo, Frase de San Agustín. para que nos quitaran la multa, hay que acabar con los espíritus dominantes que existen en nuestro interior. Santa Teresa de Jesús. Y yo le dije, pero eso lo ha escrito Santa Teresa de Jesús, y dice, vete a saber, escribió tanto. Era un genio. Todo eso era Juan Carlos. ¿Y lo de la Coca-Cola? Es que no, es que eso había un momento del espectáculo que era el momento en el que cada uno tenía que hacerse la pregunta esencial de su vida. Yo, por ejemplo, era el miedo a la muerte. Entonces habíamos ensayado diciendo, ¿qué hay después de la muerte? Cada uno su pregunta. Pero luego había que cambiarla por la palabra Coca-Cola y ir al público. El texto era Coca-Cola y el subtexto era tengo miedo a la muerte. Entonces imagínate a uno del San Juan Evangelista, Coca-Cola, y vete a tomar por Vete ya, mamá, Ramón. Pero fue impresionante aquello. Una locura total. Bueno, era maravilloso. Y ya no decimos más, preguntad por ahí que... Bueno, no, no, así, todo así bien. llegamos a Castañuela 70. Ahí está. A ver. Pero todo es el resultado este. El resultado, no, pero el resultado es el de hoy. Lo maravilloso es que en toda la historia del teatro, yo por lo menos no la conozco y he recorrido mucho, esta reunión, que no es la única, sino que ha habido muchas, gente que después de 40 y tantos años de Castañuela 70, que nos vamos a reunir. Me voy porque va a hablar muy bien de mí. Que haya esta compenetración, esta simbiosis de todo el mundo que se comprende, y hay diferente gente más joven, gente más mayor, pero que eso es impresionante, ¿eh? ¿Sabes tú cómo te uniste a este grupo? ¿O estabas desde el principio? Sí, no, desde el principio no. Yo me uní en Castañuela 70, a mí me llamaron, y yo provenía de otro mundo, totalmente diferente. Era la antítesis totalmente ¿De cuál? esto. Pues yo venía del mundo del ballet, de la danza. Yo estaba con Marqués de Cuevas, los últimos años Marqués de Cuevas, los ballets clásicos, después con Villar. Era otro mundo, de trabajar en los mejores teatros del mundo, donde viajabas en autocares impresionantes, donde ibas a hoteles, de verdad. Claro, después de llegar con esta gente, con esa humildad, con esa forma de hacer teatro, esa forma de todo el mundo colaborar, de todo el mundo participar, de que no había esa reivindicación de lo que era, dice, bueno, que era buena la que había, claro, pero esta gente lo hacía, pero lo hacía de tal forma que es que te integrabas en ello. Entonces te creías aquello que estabas haciendo, te dejaban participar. Era algo que era comunicarte con tus ideas, pero claro, no era como esas cosas asamblearias que existen, que todo el mundo piensa, que todo el mundo grita, que todo el mundo opina, que todo el mundo quiere que se haga esto, no. Existía eso, pero había una mente que coordinaba. Ese era Juan, que yo no sé si se le habrá hecho o se le hará el homenaje que tiene sobre el teatro español. El teatro español es una de las grandes figuras del teatro español, porque hay un antes de Castañuela y un después de Castañuela en el teatro español. Y este Juan Margallo, y después de Castañuela, ha demostrado que es una persona que da libertad a todo el mundo, y es un creador y es un autor. Es algo, y un director genial, porque todo el mundo participa con él, y todo el mundo participa con él de una forma que se abre y te sale la inspiración, y tú dices, y yo me siento autor, me siento creador, pero él te dice sí, no te limita, pero al final se hace la idea primogénita que él tiene, dice, se hace esto. ¿Y tú en Castañuela 70 qué hacías? Yo era coreógrafo. Yo hice la coreografía de Castañuela 70, que al principio, pues bueno, las primeras esas de Castañuela, pues era todo muy organizado, lo que hacía cada cual improvisaba. Y yo llegué, bueno, pues para coordinar todo aquello que ellos hacían, para darle una entidad y una coordinación a un espectáculo que iba a ser ya en un teatro importante, que era el Teatro de la Comedia de Madrid. Yo se me trabajado aquí, ahí y tal, y este ya era un teatro, era Madrid, era el Teatro de la Comedia, de los teatros pues, más importantes, más claros, ¿no? Y además de comedia, de la comedia.
Claro, yo hice pues, bueno, una coreografía muy sencilla, muy asequible para gente que no eran bailarines, que yo venía de una escuela pues, clásica, una escuela muy importante, ¿no?, dentro del mundo de la danza. Entonces llegué con una serie de actores, con unas limitaciones, pero que no existían tales limitaciones si tú te imbuías en la idea. Claro, y una vez que llegabas a esa idea, pues desarrollabas, uno participaba, y yo seguí la táctica de Margallo, dejarlos hacer. Ah, pues mira, esto está muy bien, o esto está peor, y al final se hacía lo que yo, la idea, pero hacían con los pasos, porque claro, yo no podía exigir que hicieran determinados pasos, porque no eran profesionales, no eran bailarines. ¿Y cuál era la idea tuya? Bueno, pues la idea era pues, dentro de lo que era el argumento de la obra, lo que era la idea de Margallo, dejar hacer algo, pues, algo muy fresco, algo espontáneo, algo que comprendiera todo el mundo, algo que no era nada sofisticado, algo que era asequible para todos. Algo que como tampoco había medios económicos, yo no podía hacer una maravilla, tenías que adaptarte a todo aquello que había. Y era eso, la espontaneidad, y al final fue el resultado que tuvo, que fue el antes y después de la historia del teatro de España. Luego intentamos repetirlo aquí en la Latina y no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque quisimos mejorarlo. Vamos al vestuario, vamos al texto, vamos a no sé qué, y no era, ya no era. Era otra época, era otro público, pero seguro que si lo hubiésemos hecho como al principio, como lo primero, aquello que prohibieron tan terriblemente, tan dictatorialmente en la comedia, seguro que eso sí lo hubiese. Pues tu experiencia en Castañuela 70 y... No, él es músico de Castañuela 70. Vale. Ajá. Después. Bueno, si quieres, mira. Poneros los dos, si queréis. Y vais... Y además somos de la misma quinta y nos fuimos el mismo día. Al mismo tiempo. Y no pudimos hacer la gira por Europa. No, la primera no. Porque estábamos en la mili los dos. Bueno, pues contéis un poco eso. Pero éramos la resistencia aquí en Madrid. Éramos la retaguardia. Andrés, tú y yo, que estábamos los tres en Madrid en la mili, nos íbamos a casa de Juan a ver lo que nos llamaban por teléfono, nos contaban y tal. Pues nada, yo estaba un poquito antes de Castañuela y bueno, pues de alguna forma queríamos hacer una obra un poco diferente a lo que habíamos hecho anteriormente, que era un poco un teatro como más vanguardista, más del momento, el happening, el teatro de la crueldad, Artaud, no sé cuál. Entonces, pues teníamos ganas de salir de eso y hacer otra cosa. Y se nos ocurrió poco a poco pues el hacer una especie de... ¿Cómo se llama esto? De la española. ¿Revista? La revista. Casi. ¿Cómo se nota? Una revista. Y con la estructura de revista, o sea, un sketch de teatro, una canción, un baile, otra que de teatro, otra canción, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna forma para que fuera un poco más popular, más asequible a la gente. Y bueno, pues ahí empezó todo el asunto y lo único que puedo decir es que fue todo cada vez mejor. Como había canciones, había que llamar músicos. Y como había que llamar músicos, llamaron a las Madres del Cordero, de las cuales yo era colaborador. No era miembro del grupo, pero era muy amigo. Y ellos decían que yo era el único que sabía tocar un poquito la guitarra, los demás sabían tocar malamente. Entonces me llamaban para echarles una mano. Y en la primera función de Castañuela no estuve. Pero en la segunda en el Marquina, que era como la final, ahí ya estuve con ellos. Después ese verano hicimos una gira muy bonita, estuvimos en Cataluña, en Aragón, no sé qué, y luego nos fuimos a Almería en septiembre, los dos. Nos tocó ir a Almería a varios de tanto de músicos. Sí. Luego el grupo se fue de gira, pero a la vuelta de la gira de Tao, por ejemplo, todas estas fotos son tuyas. Bueno, son mías, quiero decir, aquí estoy yo, este soy yo. Entonces, claro, esta no la tiré yo, pero sí la revelaba, los negativos, todo eso me encargaba yo. Fíjate qué jovencitos, qué barbaridad. Vaya pandilla, todos de guapos y de lustrosos. No te preocupes, venga. Vale. Bueno,
Entonces, pues eso, que nos fuimos de gira, se fueron de gira y a la vuelta de la gira ya nos incorporamos. Efectivamente. Lo que sí tengo que decir es que efectivamente, como dice Luis, las madres del Cordero al principio eran muy radicales y tal. Y no sabía, por eso no empezaron ellos todos juntos con nosotros a colaborar, sino que dijeron, bueno, el que quiera colaborar de las madres que colabore con Castañuela o con Tábano. Bueno, pero al final sí fuimos. Sí, y luego ¿Son ya... muy radicales en qué sentido? Pues en la época de... eran muy radicales. De que, bueno, que todo lo tenían que pensar mucho, ¿sabes? Decir, no, esto, a ver, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es la obra? Dárnosla a leer, no sé qué, tal. Había mucha cual. discusión política. ¿Sabes? Y estaban un poco políticos. Tenían que las cosas tener una ortodoxia política muy de extrema izquierda, lo que entonces se llamaba extrema izquierda, y muy así. Bueno, pues ahora como eran las cosas en la época. Después, luego ya cuando acabó aquel montaje de Castañola y la gira de Castañola, ya nos quedamos en Tábano 4 músicos, ya como miembros de Tábano, músicos. Yo fui uno de ellos. Nos quedamos ya los siguientes 5 años. Los músicos de Tábano, o sea, éramos todos Tábanos, pero eran los músicos y los actores. 4 músicos y 8, 10, 12 actores, dependiendo de los montajes. De todas formas, lo que sí tengo que decir, al margen de todo esto, de la historia de Castañuela, yo creo que también es un poco la historia nuestra. Yo, cuando me acuerdo ahora de aquellos momentos, digo, joder, qué suerte hemos tenido el estar allí, el poder hacer lo que quería en aquel momento, que había una dictadura terrible, que por cualquier cosa te podían meter en la cárcel. De hecho, en alguna gira, a la vuelta de la gira, detuvieron a alguno. Efectivamente. A la vuelta de la gira del retablo flautista, detuvieron a 2 o 3 y a los demás nunca supimos por qué, a unos sí y a otros no, pero no nos tocó. A los que veníamos en la furgo y a los que venían en un coche los tuvieron 2 días en la comisaría en Irún. Bueno, pero quiero decir que la experiencia personal fue fantástica. Mientras la gente, yo incluso estaba trabajando en una oficina y me largué de la oficina para poder dedicar a eso y tal, ¿no? Y fue maravilloso, porque de estar en una oficina a poder hacer lo que quería y además lo que te apetecía, y además criticando un poquito y haciendo y conviviendo con gente tal, que eso en aquel momento era prácticamente imposible, ¿no? Entonces ahora con esa perspectiva, o sea, y maravilloso. Luego hay una cosa que yo valoro mucho, porque luego yo he seguido trabajando en grupos de música, y la escuela que supuso Tábano, sobre todo la escuela que para mí supuso Juan, Luis, los mayores, porque claro, nosotros éramos jovencitos, yo tenía 21 años los dos, 20, 21 años, y ellos eran 7, 8 años mayores, pues claro, tenían una opinión de más peso. Esa escuela a mí me ha marcado para toda mi vida. O sea, lo que aprendí en Tábano de forma de convivir, de compartir, de ser generoso, de no tener problemas de dinero, eso me ha guiado toda mi vida en grupos de música, en trabajos de música, etc. Entonces, es muy afortunado. ¿Qué aprendiste, por ejemplo? Aprendí que hay que ser generoso, para empezar, que el dinero nunca tiene que ser la guía de las historias, y evidentemente en Tábano no lo era porque no había dinero para nada, pero nunca se discutía por dinero en Tábano, jamás. Se discutía por ideología, por conceptos, por teatro, mucho por ideología, porque éramos unos pesados y hacíamos una reunión de grupo, había que comprar pipas, reunión de grupo ahora mismo para decidir a ver qué clase de pipas y cómo eran las pipas. Pero eran unas discusiones muy enriquecedoras, por otro lado, y nunca eran por dinero, por mezquindades. Había una generosidad muy, muy grande entonces en el grupo, y era muy importante eso. Eso, a gente de 21 o 22 años como éramos nosotros, nos marcó mucho. Sí, no, mucho para toda nuestra vida. Y trabajar colectivamente también fue fantástico. Claro. O sea, el saber que tu opinión era una opinión más, pero no era... Era igual de valiosa que cualquier otra. Era valiosa, se votaba, hacía tus cosas, mientras que en la calle eso era impensable, imposible, ¿no? Quiero decir que ese enriquecimiento era bueno, y nos ha servido a mí también, para yo en los trabajos que he hecho, cuando estoy más a gusto es cuando hay más gente, cuando me puedo reunir con gente para decir, oye, ¿queréis que hagamos esto, lo otro y tal? Mi opinión personal solo, muchas veces digo, sería bueno que estuviera alguien más aquí para tomar decisión. Y vosotros seguís en el teatro, en el mundo de la música y tal. Sí.
diferentes. Sí, sí, sí. Y bueno, yo ocasionalmente hago cosas para teatro, de vez en cuando. Este año he hecho una, pero no mucho, no tanto como quisiera porque me gusta mucho el teatro. Pero sí, yo sigo la música, claro, yo soy profesional y llevo toda mi vida. ¿Y es más difícil ahora ser así, o sea, ser generoso o verlo en Es todo difícil, el grupo? sí, es muy difícil. Hay una monetarización de la vida, del trabajo y tal, jodida, pero bueno, es el signo de los tiempos, también hay que tomárselo con calma y con naturalidad, tampoco hay que escandalizarse. No, y sobre todo que ahora la gente que joven, como éramos nosotros en aquella época, para hacer cualquier cosa, que por otro lado igual está bien, tiene que tenerlo todo como muy seguro, como muy tal, como, o sea, los actores de la escuela de teatro piensan que van a salir de la escuela y que les van a llamar al Centro Dramático Nacional para darles un personaje tal y cual, pero no tienen esa iniciativa que teníamos nosotros antes, que venga, vamos a hacer no sé qué, venga, pues vamos, bum, 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 y ya está, lo hacíamos y se acabó. Y ahora, en cambio, digo que es una parte positiva y una parte son otros tiempos, es otro mundo y las cosas son de otra manera. Vale. ¿Tenéis móvil? ¿Quieres hacer una llamada? A ver, puede ser. No se trata de eso, pero bueno. Hola. No, simplemente que nos cuentes un poco, pues, Castañuela 70, tu experiencia, lo bueno, que pues te para marcó. mí me ha marcado para toda la vida. Espera, una cosa, yo creo que es mejor que cambiemos el tiro de cámara, tío. Es que si no todos van a salir mirando hacia este lado y luego para montarlo... No, te puedo hacer un contraplano a ti, que es... No, si yo me pongo aquí y tú, para que mire para el otro lado. Vale, yo te miro aquí. Sí, mira. Ok. No te molesta la luz, ¿no? No, así no. Así no. No, y es que aparte es que me sales en el plano, tienes tú más importancia en la sombra. Tú ponte aquí, no me cambies el eje, ¿vale? Pero, ¿y que voy a hablarle al fondo, coche? ¿Al Volkswagen? Pero tú no me cambies el eje. No, perdona, estas son unas discusiones previas. Pero voy a hablarle al Volkswagen. No, vas a hablarle a él igual. O sea que no. Bueno, entonces para mí Castañuela de 70 la verdad es que fue esencial. Yo tenía 18 años, era como la mascota del grupo. Todos me llevaban unos cuantos años que en aquella época eran esenciales, hoy no son nada. Pero, y entonces pues yo me metí hacia teatro, ya venía de otro grupo de teatro del TEU de Filosofía y Letras, pero yo hacía teatro porque lo que me gustaba era que eran los más modernos estos eran los más modernos de la España de entonces, que era la España del 69, porque estrenábamos en el 70 y estábamos haciendo en el 69 ya Y luego yo he sido siempre una actriz espeluznantemente mala, pero claro, no había mujeres que hicieran. Entonces, en aquella época no había chicas, entonces pues fui muy bienvenida y la verdad es que lo que me gustaba era que eran los más modernos del momento y era una vida maravillosa. ¿Y cómo tú fuiste ahí a hablar con ellos? No, me vino Margallo y me dijo, oye, que queremos vino, como yo estaba haciendo teatro en el TEU, me dijo que necesitamos una chica, y te dijo, ay, Tábano, que ya era un grupo con nombre y tal, Tábano, y que me quisiera alguien, quiero decir, o sea, para hacerme, yo digo que era una actriz espantosa. Pero entonces fui. Entonces la cuestión es que además ensayábamos de noche y tal, y yo pasé de tener yo vivía con mi familia, claro, en Madrid, y de eso que tenías que llegar en aquella época, es que no os hacéis idea de lo que era aquello. En el año 69, las mujeres, un mundo muy machista todavía y muy convencional, y entonces pues pasé de llegar a las 10 de la noche a casa a llegar a las 6 de la mañana, porque ensayábamos por las noches y tal, y era genial en el local de Goliardos, me recuerdo. Y bueno, me parecían eso, los más modernos, los más libres, y ese aire de libertad, aparte de que yo venía de hacer en el TEU de Filosofía y Letras una obra de teatro espeluznante, que íbamos con cuello vuelto negro y decíamos Vietnam, no sé cuántos muertos, una cosa completamente tremenda, y de repente llegó esta gente y era la gracia y era la vida, joder, es que era la vida, es que
No os podéis imaginar lo que era en aquella España cutre y casposa, en donde la izquierda era tan cutre y tan casposa como la derecha, con otros ideales mejores, pero cutre y casposa de morirse, igual de machista, igual de cutre, igual de casposa, que no se podía llevar perfume, que no te podía gustar la ópera, no te podían, yo que sé, o sea, cutre y casposa, y de repente estos eran seres libres, eran otra cosa, o sea, eran unos frikis impresionantes. Pero muy tú te convertiste, ¿no? ¿Eh? Fuiste parte de ellos, ¿no? Pero te digo que frikis impresionantes, lo digo elogiosamente. No, pero yo por eso digo, pero que vamos, y eras tú también. Hombre, claro, pero precisamente porque el entorno me parecía asfixiante. O sea, es que lo que digo es que eran unos frikis en el entorno porque no tenían parangón. Esa libertad interior que tenían. Estoy diciendo que era una España cutre y casposa, tanto en la política oficial como en la extraoficial. O sea, la izquierda era muy cutre, muy machista. Tú tenías en las células del Partido Comunista, las señoras estaban haciendo la tortilla de patatas para los que se reunían. Y había que ir, ya te digo, si llevabas perfume estaban mal vistas, eras burguesa. O sea, era una cosa de mierda. La mezquindad que había en esa sociedad española era espeluznante en todas partes. Y estos señores eran la alegría, la vida y la libertad. Entonces yo llegué y me quedé deslumbrada. Con 18 años me dieron la vida. ¿Y tú qué aportaste a...? O sea, ¿qué crees que...? Nada. Yo nada, pero sí, ya te digo que yo era pues eso, la mascota, porque era como la más joven y era la mascota. Si se lo preguntáis seguro que os dirán lo mismo, porque yo era la mascota, sí. ¿Y hiciste Castañuela la 70 y luego seguiste en Tábano? No seguí en Tábano porque entonces se me planteó además bueno, que tuve un problema, claro, con mi familia espeluznante y tal y cual, y hice Castañuela 70, la estrené, pero entonces después había que ir de gira y había que... Y yo ahí estaba haciendo periodismo y había pedido hacer prácticas y me las concedieron con 18 años, entonces se me planteó el conflicto de o seguir la parte periodística o seguir la parte de teatro y fue un conflicto grandísimo, escogí la parte periodística y me marché. ¿Y en Castañuela 70 qué hacías en la obra? Pues es que no había, si tú conoces la obra, ¿no? Era una de las del abanico y sí, tal. Sí. Bueno, pues eso, era una que eran como muy intercambiables y tal, bueno, pues sí, una de las 4 chicas. ¿Algo más que No, gracias a los tábanos. No, te lo digo porque soy uno de los autores y de los que más hizo, veamos, de los que más ayudó al principio. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Teníamos un grupo que se llamaba Las Madres del Cordero, éramos un grupo de canción satírica, porque nos parecía que toda la canción de protesta que había pues era bastante pesada y bastante aburrida. O sea, que salías al escenario y todo el mundo cantaba Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, el abuelo de Ramón Payupanqui, y la gente aquello parecía la misa de los domingos. Y entonces decidimos cantar canciones, y la primera canción que hicimos se llamaba Beneficio de los Huérfanos, que está en la Castañuela, y empezamos a hacer canciones divertidas, canciones satíricas, con intención social, pero sobre todo divertidas. Y conocimos a Tábano, a través de Alberto Alonso y de Carlos, al principio, conocimos a Tábano, que estaban haciendo un montaje, se llamaba La Castañuela 70, y que era, pues estaba muy en la onda de lo que nosotros estábamos haciendo con las canciones. Entonces nos pusimos de acuerdo, trabajamos juntos bastante tiempo, no puedo resumir las experiencias porque fueron infinitas y muy divertidas. Y bueno, imagínate si fue bien la historia, que 40 años después todavía seguimos celebrándolo. Y por la parte de la música, ¿no? Es donde sí, bueno, no, la música no. Y sketch también, sí. Sketch, ¿no? También algún sketch y letras y tal, ¿no? La verdad es una creación colectiva, porque tú escribías un sketch, pero luego alguien que no había escrito nada en su vida, pero se le ocurría el gag definitivo. Y de pronto alguien que no era autor y que en la vida se le hubiera ocurrido, era actor solo, y en la vida se le hubiera ocurrido hacer algo, metía una morcilla tan divertida que se quedaba absolutamente incorporada. Y al final el texto, pues mira, yo recuerdo, había un actor maravilloso, era Luis Corominas, que de pronto en una de las escenas no tenía papel. Era Reinar después de morir, que era un programa de televisión que la gente que iba a palmarla dentro de poco enviaba una carta, entonces cuando moría la llevaban, la peinaban, la vestían, la llevaban ahí en una especie de sillita de ruedas, incluso el presentador bailaba con ella y tal. Era como la parodia de Reina por un día.
Y entonces de pronto dijo, ay, voy a hacer el peluquero de la muerta. Que no estaba el papel escrito del peluquero de la muerta. Y entonces de pronto salía y era partida de risa, ¿no? Salía absolutamente gay, loca perdida con un bote de spray. Y aquello quedaba y tal. Pues me refiero que era una creación colectiva en ese sentido. Que todo el mundo aportaba lo que se le ocurría. Algunas cosas que se ocurrían era para matarle. Dice, oye, como vuelvas a hacer este chiste otra vez, te mato. Pero muchas veces aquello funcionaba. Y sobre todo lo que realmente funcionaba era que en aquella época todo el teatro político también era muy serio, muy Bertolt Brecht, de puta madre, todo cojonudo, pero muy serio. Y de pronto Castañuela 70 pues era una cosa que le divertía a todo el mundo y que aparte no necesitaba ser un experto en teatro contemporáneo, ni en Grotowski, ni en Artaud, ni en Brecht, ni en nada, sino que tú veías, no habías ido nunca al teatro, veías aquello y te divertía. Porque nosotros veníamos un poquito y queríamos reivindicar un poco lo que era el teatro de varietés, pero dándole un sentido, ¿no? Sin querer habíamos conectado con una historia total que en los años de la República y los años 20 había funcionado muy bien en España, pero que nosotros no teníamos esa idea, o sea, no era por eso, era porque en ese momento se nos ocurría que había que quitarle un poquito la caspa a los escenarios con un montaje absolutamente cutre, porque no teníamos un puñetero duro y aquello era... Pero bueno, hicimos de la necesidad virtud y la cosa funcionó muy bien. ¿Y cómo conseguisteis ir a la comedia? Pues lo conseguimos porque pensaban que en agosto cerraban, o sea que les daba igual, porque lo iban a tener cerrado. Entonces ganamos un premio de teatro independiente y un empresario, que era el del Teatro de la Comedia, Caturla, pues le gustó la obra y dijo, oye, ¿queréis venir en agosto? Pues en agosto, ¿qué más da? Y lo que pasa es que llenamos todo agosto, teníamos vendido septiembre, octubre, noviembre, incluso teníamos un teatro en Madrid que era cine, que se había convertido en teatro para hacer la Castañuela. Luego llegó la censura, se nos cargó todo y se cargó incluso la obra siguiente, del Tábano. Con lo cual ya, nosotros con Madre del Cordero no podíamos hacer ni la misa gregoriana, porque si decías que era de Madre del Cordero, lo prohibían. Tuve que cambiar el nombre al grupo y le pasé a llamar desde Santurce del Bilbao Blues Band, a ver si despistábamos un poquito, porque como Madre del Cordero o como Tábano no se podía hacer casi nada, porque ya no me voy a hacer un auto sacramental de Calderón de la Barca. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligro! Pues, es decir, después de Castañuela 70, Madre del Cordero siguió... Poco tiempo, es que no podíamos. Es decir, volvieron a separarse, cada uno siguió su camino. Sí, no, evidentemente. Sí, eso... Bueno, hubo gente de Madres que se quedó con Tábano, que hizo la gira, que siguieron siendo los músicos de Tábano y siguieron colaborando. Pero vamos, yo no, entre otras cosas, porque me tocó irme a la mili, si no... Me hubiera encantado estar en Manizales, y estar en Nancy, estar en toda esa aventura, pero no, estaba con el Kaki aquí en Comenar Viejo. ¿Y tú estabas el día que tiraron las octavillas esas? Sí, hombre, claro que estaba. ¿Y eso cómo fue? Bueno, octavillas no, hasta dispararon con perdigones en el escenario. Era muy divertido porque como era la extrema derecha intentando hacerse pasar por la extrema izquierda, lo hacían de puta pena, o sea, que no sabían hacerlo. Porque de pronto el texto que tiraron las octavillas decía: la revolución no se hace en el teatro, se hace matando, asesinando. Auténticas barbaridades. Fíjate que los panfletos estaban hechos directamente en la multicopista de la DGS. Pues además lo sabíamos, porque en aquella época una multicopista que tirara octavillas pequeñas no había. O sea, las octavillas de los rojos eran tamaño cuartilla, como mínimo. Pero una cosa tan pequeñita y tal solamente la hacían ellos. O sea, aparte, ten en cuenta que las octavillas estaban filmadas por el Frente Popular Revolucionario Marxista Leninista Pensamiento Mao Zedong. O sea, alucina que siglas para triunfar en política, vamos, se lo inventaron para ese día, ¿no? Y ahí fue, o sea, estabais ahí, empezaron a tirar octavillas y vosotros... Bueno. Seguimos haciendo la obra, la hicimos, o sea, aguantamos. Salían las chicas, putas, zorras, cabronas y tal. O sea, bueno, era terrible, pero bueno, oye, el que más y el que menos ya teníamos experiencia que nos hubieran tirado cosas en un escenario, no, tampoco fue tan grave. Hombre, fue grave porque nos prohibieron la obra y no nos dejaron hacer nada nunca más. Bueno, nunca más, ¿no? Porque hace todo lo que seguimos haciendo, ¿no? Porque el de Santurce Bilbao Blues sigue, o sea, eso... Sí, pero vamos, yo he seguido cantando hasta hace 3 meses, sigo cantando todavía, haciendo cosas, ¿no? Y si se nos queda de los que estamos ahí reunidos, pues el 90% de la gente sigue relacionada con el mundo del teatro, con el mundo de la música o con este mundo, ¿no? No sé. Éramos vocacionales y conseguimos ser profesionales en el mejor sentido de la palabra. No el profesional clásico que era un coñazo también.
Vale, pues no sé. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No. Bueno, no, o sí, pero vamos, de momento yo le he dicho bastante. Venga, muchas gracias. A ver. Pues nada, sí. Queremos simplemente que nos contaras un poco tu experiencia en Castañuela 70. Mira, es que fue muy buena, pero está tan lejana. Es que no sé si sabes que yo tengo 66 años, entonces claro, como entonces tenía 22, pues no sé qué decirte. O sea, una experiencia, pues ya lo ves, buena ha tenido que ser, si no, no hubiera venido. Pero, chico, es que no me acuerdo. Como vivía Franco, pues ya que ni de Franco ni de nada, cojonudo, fue muy divertido. Yo acababa de salir de la cárcel y me pusieron una cita en un bar con Juan, como antes en la clandestinidad. Quedábamos para hacer manifestaciones y cosas, que era en tal esquina de tal calle con el periódico Ya o con el Madrid del día. Y quedé con Juan, yo conocí a Juan como si fuéramos dos clandestinos ahí en un bar con un esto, y acababa de salir de la cárcel yo, entonces claro, fíjate, había estado 1 año y pico y entonces pues hacer teatro y todo eso que había hecho en Filosofía y Letras me gustaba y me lo pasé pipa. ¿Pero y por qué os citasteis? Pues porque un compañero de Filosofía y Letras, que era el director del Teatro Universitario de Filosofía, me dijo, mira, como a mí me gustaba mucho el teatro y he tenido familia de actores, pues Bueno Vallejo y su mujer y esto, eran familia, pues me dijo, mira, hay un grupo que se llama Tábano, dice que va a hacer una obra y como acabas de salir de la cárcel, él por animarme. Y entonces me dice, te voy a poner una cita con él en un bar, y nos citó en un bar de Estrecho, que aún existe, uno que hace chaplán, y dice, y vas a quedar con él, dice, llévate el periódico Ya del día, que lo lleva él también. Juan, ¿te acuerdas cuando quedamos citados silo tempore en el bar de Estrecho con un periódico como los clandestinos, que llevamos un Ya, que no nos conocíamos, en la esquina de Goliardos, en la esquina donde tenía el ese Goliardos? ¿Pero por qué quedamos? Castellón, Alfredo Castellón, me había dado una cita y digo, pero yo no le conozco, y dice, llévate un Ya del día, que ya se lo digo a él, que está ahí en el bar. Es que eso era la forma en la que... Ah, bueno, hay una cosa muy graciosa con esas citas clandestinas. Claro. Que me acuerdo que estábamos en la ORT y de pronto Alicia, aunque nos conocíamos como amigos, había que dar la contraseña. Sí. Y la contraseña el nombre de guerra. Era ese bolígrafo, estaba uno con un bolígrafo y ya, ¿quién te lo ha regalado? Y el otro tenía que contestar, un gitano. Y entonces resulta que se equivocó y no era ella. Y entonces llegó Matilla y le dijo a Alicia, ese bolígrafo, ¿qué dices? ¿Quién te lo ha regalado? ¿Pero qué te pasa, Matilla? Pues tú no te acuerdas que quedamos no. En el bar. Yo te he conocido a ti en el bar de Estrecho, en la calle, ¿cómo se llamaba la de Goliardos? A mí no me extraña que me hayas conocido en un bar. Sí, ahora no, Estrecho no me pero conozco. que fue lo... Sí, nada, en la tele. ¿En la tele? Sí, pero tire porque se jode el foco. A ver si la tele también puedo decirle algunas palabras. Diga lo que quiera. ¿Sale en la tele? Sí. Sí, pero bueno, ya veremos. A ver si salen en la tele estas frases, ¿eh? Esto va para todos los españoles que no lo sabe ningún español. A ver. Nada más que lo sabemos los gitanos. Ahí. Los gitanos, escuchen bien, españoles. Los gitanos llevamos 2.500 años en España, que entramos con los cartagineses. Sí. Entonces Cataluña, a Artur Mas, le pertenece una mierda. Nos pertenece a los españoles, o sea, a los gitanos, que llevamos 2.500 años en España. Sí, señor. A ver si me entiende. Y yo soy español, yo no soy separatista. En este caso deberíamos ser nosotros. Mira como un negro en Estados Unidos impensable salió presidente. Pues Artur Mas, que se espere cuando un gitano salga de presidente en España, que puede ser posible. Sí, señor. Ojalá. Los gitanos llevamos 2.500 años que entramos con los cartagineses en España. Entonces nos pertenece por derecho propio. Muy bien. Y si en cambio no decimos nada, simplemente decimos que somos españoles por los 4 costados. Sí, señor. Sí, señor. Y arriba España y viva España. Y al Artur Mas, ¿sabe cómo lo llamamos los gitanos a Artur Mas? El más mierda.
Muy bien, sí señor. Vale. Oye, hablando de gitanos. ha quedado estupendo, porque es que se ha quedado satisfecho este hombre, que le hemos... ¿De quién era el bolígrafo? Le hemos dado... Bueno. Le hemos dado una alegría de cojones. Este hombre duerme hoy como Dios. He hablado la tele. No, al margen del mensaje. Deja el mensaje aparte. Pero ido feliz que va. Pero además no va a hablar en la tele, no jodido. Pero no lo sabe. Eso es por dar la palabra al pueblo. Toma, ¿has visto lo que pasa? Claro bueno, que sí. Pues entonces, eso, ya está. ¿Y por qué te habían metido en la cárcel? Eso. ¿En la cárcel porque está...? ¿Por qué te habían metido Tu en la padre no se acordaba que habíamos quedado. Yo sí, porque, claro, yo era la que iba a buscar al profe. Aquí, se ha desenchufado. Sí, voy. Así no es. He debido de ser yo, incluso. Yo creo que sí. No sé por qué Lola te he querido cortar el rollo. Boicot. Pues hijo, yo estoy deseando meterme no dentro. lo sé Estaba por qué. hablando con Rosa, que no la veo. Ahora. Baje de ¿Que cierto por viento. la cárcel por qué te habían metido? Digo que era por drogota o por presa política. Lo que quieras. por drogota. No había droga en nuestra época. Solo había mejalina y LSD. Por política. El vídeo ya cuando se acabe esto. Cuando acabemos. Juan, Margallo. Bueno, lo del gitano, eso ha sido triunfal. Claro, y digo, este hombre, Mira el señor que tienes ahí también con los quiero un beso. lacitos, ¿eh? Que es hablar un poquito de... Sí, un poco de Casablanca 70 y también yo quería que hablaras un poco sobre los viajes, ¿no? Yo es que de eso Tú no, no yo estoy ¿no? metido en el libro, yo soy el que escribí historia, ¿no? la historia del libro, cómo lo hice, eso te puedo contar, y un poco por ahí, y de qué va todo el tema. Prácticamente por la mitad del libro lo he escrito yo, y la otra mitad pues se la obligué a escribir a los demás. Santiago Trancón. Vale, Figuro como el editor, sí, como la edición del... Pero tú estabas en el grupo. No, yo los conocí. Tú has sido como el historiador. Sí, historiador, me cogieron un poco, Vale. yo los conocí, Sí. pero no estaba metido en el grupo. Vale. Pero tú viste Castañuela 70. Sí, yo vi Castañuela 70 y vi hasta un ensayo que hicieron. Vale. Bueno, pues entonces cuenta un poco alguna impresión tuya sobre Castañuela 70 desde fuera, digamos, ¿no? O sea, Sí. En tu experiencia. Bueno, yo conocía a los de Castañuela, yo soy como un efecto colateral, que me obligaron a hacer el libro, pero no he estado dentro del núcleo de Castañuela ni de las Madres del Cordero. Precisamente por eso me eligieron, porque podía coordinar mejor todo el trabajo del libro. Y los conocí, curiosamente, en un ensayo que hicieron una vez que yo pasé por Madrid, porque yo estaba por León entonces, y recuerdo de aquello pues el ensayo, un ensayo pues, que a mí me dejó muy admirado. Y luego ya vi el estreno y ya vi pues toda la repercusión que tuvo Castañuela y el impacto enorme que ocurrió. Entonces Castañuela 70 y la boda de los pequeños burgueses de los Goliardos, digamos, fueron dos acontecimientos culturales que nos marcó a toda la gente que estábamos metidos en el mundo del teatro, en el mundo de la cultura y muchísimo más allá. Pues salen todos en la televisión, en los periódicos. No, televisión, nada, imposible. Esto todo era el boca a boca, los medios que había entonces de difusión, que eran eficacísimos, porque estábamos todos como muy atentos a lo que ocurría a nuestro alrededor. Entonces, estos gestos, aunque saliera una pequeña referencia en un periódico, para nosotros eran muy importantes. Y luego, pues eso, te llegaban amigos, te contaban, en fin. Entonces, había, digamos, como una especie de comunicación muy directa de todo lo que ocurría, porque estábamos muy predispuestos a que cualquier signo de oposición al franquismo y de rebeldía y con el que pudiéramos identificarnos, pues saltara ahí para agarrarnos a él, ¿no? Entonces el teatro acabó convertido en esa especie como una seña de identidad de todo un mundo de jóvenes que queríamos que las cosas cambiaran, y en eso se convirtió el movimiento de Castañuela 70. Todo eso está reflejado muy bien en el libro, donde yo hago, por ejemplo, un estudio histórico de todo lo que ocurrió en aquella época y cómo se van vinculando desde ahí hasta la muerte de Carrero Blanco, vamos, todo ¿Y hubo algún acontecimiento, por ejemplo, decir, porque por ejemplo, Castañuela 70 luego se volvió a hacer en los años, o se hiciera ahora, probablemente, decir, también es algo que tuvo esa repercusión por el contexto, ¿no? Claro, el contexto. ¿Cómo era ese contexto que tú crees que fue decisivo en el contexto? Hombre, era un contexto digamos, donde todo estaba controlado, la información estaba súper controlada, entonces todo lo que se salía de esos circuitos acababan teniendo un eco infinitamente mayor, porque todo el mundo no se fiaba nada de lo oficial, entonces estaba con las orejas atentas, digamos, mucho más aquello que estaba fuera de
de la oficialidad, aquello que se oponía, aquello que nos hacía sentir un poquito rebeldes en la época. Entonces teníamos una bandera, teníamos una ilusión, teníamos unas ganas de cambiar la vida y todo aquello coincidió luego con el empujón de mayo del 68 francés y todo aquello con 4 libros que circularan, desde el libro rojo de Mao o el hombre unidimensional de Marcuse y tal, pues todo aquello se convertían en Biblias, ¿no? Donde las leíamos y leíamos lo que nosotros queríamos leer, que era simplemente la posibilidad de juntarnos y de salir a la calle, de poder gritar, de poder tirar unas cuantas piedras a la policía, de romper cristaleras de los bancos y dormir a casa corriendo, temiendo que igual te va un chivatazo y venía la policía a las 4 de la mañana a sacarte de casa, ¿no? Entonces todo ese conjunto de emociones, claro, iban muy encadenadas, había una vitalidad que era propio de aquel sistema tan opresivo, que llegó un momento en que había que saltarlo por los aires, y en cuanto se abrió un camino, pues ahí nos apuntamos la mayoría. Entonces ya, al mismo tiempo que había riesgo, ciertamente había gente que se arriesgó mucho, pero había también una pasión y un disfrute extraordinario en todo este riesgo. ¿Y en qué grupos o en qué obras de teatro, de posteriores, incluso actuales, piensas que se pueden ver alguna reminiscencia de Castañuela 70, por ejemplo? El problema de la actualidad es que, digamos... Bueno, de hace unos años o que hay cine, hay televisión, hay radio, hay periódicos, hay internet, hay todo. Está tan diversificada cualquier mensaje o cualquier gesto de oposición o de rebeldía que automáticamente es como una gota en el agua, en el mar. No hay posibilidades. Hemos quedado atrapados por una red, digamos, de comunicación que hace imposible que ocurra un fenómeno parecido. Es absolutamente imposible que hoy pueda ocurrir nada parecido a lo que ocurrió en Castañuela 70 o en aquellos años, porque el contexto ha cambiado tan absolutamente que ahora la información, aunque sea la más radical y la más revolucionaria y la más provocadora que sea, no puede producir el efecto que producía entonces, porque ya se han visto muchas y además el contexto está tan descreído, la gente, digamos, está ya tan harta, digamos, y luego tantos experimentos fallidos de rebeldías que han fallado, ¿no? Entonces, como ya no hay confianza en que haya posibilidades de un cambio radical en la sociedad, pues todo lo que se hace tiene una repercusión cada vez más minoritaria. No hay... Es un fenómeno histórico que dependió del momento, hay que reconocer así. Ya no es posible nada parecido. Ahora lo que sí queda es el espíritu de rebeldía, y eso está en infinidad de plataformas de todo tipo, pero están dispersas. El problema es que es muy difícil unificar, digamos, hoy una acción conjunta, porque está todo totalmente dividido y el exceso de información también tiene un efecto negativo, que es que vuelve a todo el mundo desconfiado de la información. La información más maravillosa que te puede dar, después te das cuenta que detrás de eso está, yo qué sé, el BBVA, para entendernos. Joder, pero ¿cómo es posible? Sí, o estaba el señor Botín, o estaban, yo qué sé, los movimientos incluso más radicales, al final, desgraciadamente, crean una desconfianza tan grande porque el capitalismo y los poderosos han tenido la gran capacidad de manipular y controlar absolutamente todo, y entonces, desgraciadamente, el recordar esto de Castañuela 70 es simplemente el no perder el espíritu de rebeldía. Otro efecto, claro, eso no se puede perder, pase lo que pase. En fin, en el libro de luego está muy bien resumida la historia, lo que pasó, el porqué y el valor humano que tuvo esto. Vale, muy pues bien. Muchas gracias. Bueno, van a empezar el vídeo ya. Good evening, ladies and tiene el placer de invitarles a presenciar el espectáculo que ha hecho famoso en 5 continentes. Para todos ustedes, Castañuela 70. Será una mezcla de sketches y de canciones. Pues es muy difícil de explicar para alguien que no fuera de aquella época, porque éramos malos actores. Los textos... ¡Charlie! ¡Vele!
se planteó como una Carlitos, que devuelvan. Dicen que traen como tirachinas y tiran chinchetas. Entonces yo me pensé la función esa moviéndome mucho y de perfil, como era muy delgadita, digo, para que no me pille la chincheta. En el momento de la intervención sí hubo un poquito de miedo porque arriba empezaron a pegar a la gente, tiraron el panfleto, que por cierto ese panfleto que estaba firmado por el Frente Revolucionario Marxista-Leninista, resulta que luego fue elaborado del teatro a la Dirección General de Seguridad y el comisario de guardia le dijo: no reclaméis nada porque el panfleto lo hemos hecho aquí, lo hemos editado. Y terminamos la función, no teníamos hotel contratado ni nada, entonces preguntaba a la gente una vez finalizada la función: ¿alguien tiene alojamiento para los miembros del grupo? Y todo el mundo nos ofrecía sus camas, sus casas. Nos enseñábamos en biblioteca, seguíamos hablando de mujeres. Unas obras excesivamente introvertidas, un teatro excesivamente elevado, porque ellos alquilaban un teatro y entonces tenían que ir con la madre, con la abuela, con los niños, porque era su día de fiesta. Si tú les hacías un teatro que fuera absolutamente intelectual, estabas rompiendo esa... Hombre, yo por brindis. Por Antonio. Oye, por todos nosotros. Sí, pero tengo dicho que Antonio, o sea, ¿dónde están? Está muy malo. ¿Dónde están? Está en Pierrota. Pero que pero que está ya, que no hay que ir a verle ya. No, ya que han dicho que están bien. Joder, Juan. Antonio está en Rota. Vale, ya solamente eso quería. Bueno, pues nada, oye, por él y por lo que falta. ¿Este es un DVD? ¿Este es un DVD? ¿No lo tenemos? ¿No lo tenéis vosotros? Sí, sí. No lo sé. Yo creo que sí, pero bueno, si igual que como quieran que el DVD este. Tú lo tienes, yo te lo doy. No, pero no está hecho, no está montado así, eso lo han montado aparte lo que te... Sí. ¿Estuviste también de gira, cuando fuiste de gira y todo eso? Estuve en la primera gira. La de Europa. La que hicimos por Europa cuando la prohibición. O sea, mira, yo entré a sustituir a Andrés, que se iba a la mili, y entré a sustituirle y estuve en el Teatro de la Comedia haciendo el papel que hacía Andrés durante los últimos 20 días o mes, no sé. ¿Qué papel era? ¿Qué papel? Bueno, hacíamos 1000 papeles todos. Además se hizo cambios porque él cantaba una canción y yo no sabía tocar la guitarra, entonces salía Juan, el gallo, que no salía. Se hizo un apaño y yo intervenía en ese apaño. Entonces cuando la suspensión, cuando el lío aquel de los panfletos y todo eso sí estaba allí viviéndolo, montamos la gira por Europa y en esa gira también estuve. Luego ya yo me fui a la mili y la siguiente gira que he sido por América yo ya no estaba. Yo luego volví al Tábano a incorporarme cuando se hacía la ópera del vampiro. Un montaje que se hizo ya en el 74, no sé. O sea que luego he seguido en el Tábano, pero posterior a eso. Y como, no sé, bueno, esas 20 funciones por Europa, o sea, algún buen recuerdo que tengas. Recuerdos maravillosos todos. Para mí, yo amaba el teatro, quería dedicarme al teatro. Era un fan de Tábano desde el principio, desde que Tábano hizo los primeros espectáculos, el juego de los dominantes, el San Juan Evangelista, hicieron 2 o 3 espectáculos. Yo estuve viéndolo, había seguido toda la experiencia. El estreno de Castañuela en el Teatro Marquina, yo estaba en el público, tengo mi entrada guardada, entonces que me ofrecieran entrar allí, para mí fue el máximo. Y fue el inicio de un trabajo en teatro que me he dedicado toda la vida al teatro. Fue fundamental.
de mi vida, aparte de una experiencia a nivel político, a nivel para mí maravillosa. Y, por ejemplo, eso, el viaje, ¿cómo llegasteis todos para ir o cómo fue la gira esa gira? La gira de Europa, hombre, contamos, se fueron encontrando apoyos fuera de España, de distintos grupos políticos, partidos, formaciones, asociaciones, y ellos no fueron. Fue una gira muy pobre económicamente, íbamos, pero muy rica, ¿no? Dormíamos a veces ya me lío también porque luego volvimos con la ópera El Bandido, volvimos a repetir la misma gira con los mismos agrupaciones y mucha gente también. Entonces, en el recuerdo me lío algunas cosas con otras, si hablamos de experiencia en general, ¿no? Pero bueno, era muy bonito, era muy bonito. Había dos tipos de actos, los que hicimos dentro de un marco totalmente político, que trabajábamos en fábricas o trabajábamos en locales contratados por fábricas que había españoles emigrantes, que está organizado pues por el Partido Comunista o por el Partido Socialista o por grupos que estaban en el exilio. Y luego había otro tipo de actuaciones como las que hicimos en Zagreb, que eran ya dentro del marco del teatro independiente, eran universidades y sitios de otro tipo de... Las dos experiencias sumadas eran la bomba. Para mí, que yo tenía entonces 19 años, era una locura. Y luego, bueno, tu carrera en el teatro, ¿qué te ha valido tu experiencia? Aquella experiencia, ¿qué la has utilizado? Hombre, me ha valido mucho para todo. Yo he seguido trabajando con el Tábano hasta el 76. Luego he seguido en un teatro independiente y cuando ya hubo el cambio político, que el teatro independiente se fue abajo, entonces me costaba mucho trabajar como actor, era difícil, y he seguido trabajando como técnico. Entonces, el cómo se planteaba el trabajo en el Tábano me ha servido mucho para poder tocar todas las gamas, porque en el Tábano yo trabajaba como actor, pero hacía las luces y montaba, conducíamos. Entonces mi trabajo como técnico venía también con ese bagaje y la experiencia del Tábano, y ha sido lo que he vivido hasta ahora, y sigo viviendo como técnico. O sea que también sirvió para eso. Vale. Muchas gracias. Mira. Por favor. Juan en estado puro. Pues no te olvides de nosotros. Bueno, la bisexualidad. La bisexualidad pero es que no, la bisexualidad que me sale de aquí. Tú no sabes que te lo he dicho siempre. Solo de huérfano de la porque haya bebido una copa de que la he bebido. Sí, lo que pasa es que no. Esto por delante. Que la he bebido. Tú no le digas eso a la chica, ¿eh? Pero a pesar de eso, mi bisexualidad entre vosotros no está clarísima. Hostias. Ahí ya me ha partido el alma. Ahí ya sabes que la quitaría. Yo no veo nada. ¿Qué recuerdas o por qué? Pues bueno, es uno de los recuerdos más bellos y más hermosos y más divertidos de toda mi vida. Y realmente he tenido una larga vida y muy rica. Y sin embargo, creo que
no lo cambiaría por nada, todos esos años tan maravillosos, con una gente estupenda y que además nos divertíamos todos los días teníamos risas, que eso es importantísimo, reírse. Y bueno, pues como he dicho antes, que fue una experiencia única y irrepetible. ¿Y alguna cosa, un día especial que recuerdes? Bueno, pues había días que no teníamos ni para comer, que todos reuníamos un poquito de todo lo que teníamos y solo teníamos para una barra de pan y mortadela, y eso siempre con risas, por ejemplo. De nada. Adiós. Queremos que contarais algo de aquella época, aquella experiencia, qué significó para vosotros. Vosotros fuisteis a América, estuvisteis en América, pues también que se contarais algo de la gira por América, que todavía no me han contado nada. ¿Tú fuiste a América también? No. Sí. ¿Eh? Colombia. Ah, en América. Pues... ¿Ya? Sí. Estamos, sí. No, pues claro que estuvimos en las reuniones y en América. Y en América yo concretamente dudaba si él había estado y tal, pero era un mogollón de gente. Y yo en América me quedé y me impactó tanto que me quedé. Digo, yo me quedo aquí y me separo del Tábano y me junto con otra gente que había entrado en contacto con ella y formé un grupo. Y formé un grupo y estuve trabajando en América durante 2 años, luego con ese grupo vinimos a España y bueno, todos somos de esa generación, ¿no? Es decir, hubo gente que se quedó, otros también que se quedaron, otros que volvieron y siguieron tal. Esa es la época de ese movimiento teatral tan importante que hubo durante esos años. Porque, ¿qué es lo que te impactó de América? O sea, ¿por qué decidiste quedarte en América? Fue una cosa dentro de la elementalidad. Dale un beso a Emilio. Me alegro mucho. Andrés, hay una cosa que y hablo con tu chica y quiero. Te he invitado a mi cumpleaños, pero llámame. El día 5. No me voy estoy despidiendo, falta a Dios. No me digas que tienes algún trabajo. Cuando vengas a Barcelona, por favor. Sí, os aviso. Avísanos. No sé cuándo voy, sé que vamos. Pero cuando vengas. Tenemos un par de pendientes. Ya sabes. El 5 de octubre no es lo de Maripino. El 5 de octubre es la de Mercedes. No, de Maripino, que dijo hacer en su casa. Me dijo. ¿Eh? No es el 5 de octubre. Es que ella te ha dicho que el 5 de octubre que vayamos a su casa. Ella te ha dicho que... Ah, claro. Sí, no sabía si es lo de Mercedes, también está Mercedes y también está Maripino. Eso sí, ese mismo día. ¿Qué hacemos? Bueno, besarlo esta noche con la almohada y pensar que a mí no me vaya a tener toda la vida, ¿eh? Que yo en un momento determinado me voy y desaparezco de vuestra vida. Bueno, lo de Maripino es un encuentro que no es cumpleaños. Y lo de ella es cumpleaños. Entonces... 63 años. No creas tú que se cumple todos los días 63 años. Que me están... Ah, bueno, vale. Pero mis 63 años son muy importantes. Perdóname, Andrés. Y te cantaré unas canciones. ¿Me cantaré una canción? ¿Qué cosa Hombre, pero si van, es una canción. Pero cariño, si va a ser con música cubana, que va a ser con música cubana. Electrificada de todo. Ya, pero yo músico cubana no. No, tú cántala. No, tú cántala una de las narices. Bueno, que... Termina la entrevista. No, que lo de América Latina, ¿por qué te quedaste en la importancia de América Latina, O sea, ¿qué te impactó tanto para que te quedaras allí? tal. Bueno, pues estábamos en la época del franquismo. Entonces aquí teníamos unos esquemas ideológicos, políticos, es decir, tenemos que tal, pero había una censura, había una imposibilidad. Y entonces llegamos a América y en América aquello era
un magma de libertad expresiva, ¿no? Había unos festivales a los que íbamos y la gente de América Latina allí hablaba de los grupos, hablaba del teatro tal, el teatro para el pueblo, el teatro tal, una serie de cosas que aquí jamás habíamos podido experimentar, sí lo habíamos podido experimentar porque lo que estábamos haciendo era el embrión de eso, pero no lo habíamos podido expresar. Y allí se expresaba claramente. Entonces vimos allí una flor que se abría y tal, y hubo gente que dijimos, nos quedamos aquí y vamos a hacer esta experiencia de trabajo. Y yo me quedé 2 años y trabajé en la zona bananera de Panamá, trabajé en los colegios de niños en Bogotá, de toda la zona del extrarradio de Bogotá, en Villas Miserias de Bogotá, tal, en México, giras por todo México, teatros, incluso a veces organizados por instituciones oficiales del Estado, no solamente paralelas de partidos o de tal, sino trabajando en zonas totalmente deprimidas y tal. Fue una experiencia enorme, enorme. Pero lo increíble del caso es que con ese grupo vinimos a España, se llamó el GID, Grupo Internacional de Teatro, vinimos a España en un momento en el que empezamos a hacer el mismo trabajo. Empezamos a trabajar en todos los barrios de Madrid, en todos los barrios de Barcelona, en todo tal, aparte de los teatros, de las salas alternativas, ¿no? Bueno, eso duró un tiempo y poco a poco fue poco a poco, digo. Yo trabajé de esa manera 37, 38 años, casi 40 años. De esa manera, y poco a poco fue tal, hasta que se terminó. Y bueno, yo creo que eso se ha terminado. Es decir, es una experiencia que está ahí, que se podrá estudiar, analizar, valorar. Y ya veremos qué surge, ¿no? Han surgido nuevas cosas, o están surgiendo nuevas cosas. No lo sé, que a mí ya no me toca. ¿Y a ti? ¿Cómo te tocó el de América y el estar en Casa de los 70? Pues para mí fue una experiencia muy fuerte. Para mí fue como si entrara en un grupo guerrillero, por decirlo así, ¿no? Porque todo eran dificultades de todo tipo. O sea, por ejemplo, cuando salimos de España a Europa, veníamos con las furgonetas llenas de cacharros, de instrumentos de música, con trabajos encima de la vaca. O sea, ¿ibais todos en una furgoneta? No, íbamos en 2 furgonetas, ¿no? En una furgoneta y un coche grande, y las furgonetas cargadas hasta arriba de trastos, de todos los elementos del teatro, y llegar a la frontera, por ejemplo, y en España, salir hacia Francia y detenernos, no poder pasar porque nos faltaba un papel de permiso del ministerio. ¿Y qué hacemos? O sea, yo te digo que era un teatro de lucha. Y coger la furgoneta y en el momento que se fueron a comer los guardias del ESA, pasando la frontera, todos corriendo con la furgoneta, que nos van a perseguir a tiros. Bueno, situaciones así muy que yo nunca había vivido, ¿no? Y la experiencia, por ejemplo, con la gira de Europa, pues fue todo emociones y solidaridad. La gente, todos los emigrantes que había allí, enseguida nos ofrecían sus casas para dormir, nos daban de comer, porque claro, no llevábamos ni una peseta en aquella época. Y bueno, tampoco el mecánico, por ejemplo, que nos arreglaba la furgoneta, pues nos decía que con esos vehículos que llegamos, pues no llegábamos ni al Escorial, ¿no? Y luego nos hacíamos a lo mejor 15.000 o 20.000 kilómetros por toda Europa, subiendo los Alpes, nevando, sin cadenas, sin calefacción en la furgoneta. Bueno, situaciones de verdadera aventura, ¿no? Y claro, a mí, yo reconozco que me lo pasé muy bien. No, pasamos hambre, pasamos frío, pero para mí no fue una experiencia muy enriquecedora y que vamos, si no fuera por la edad no me importaría repetir. Y luego, ¿cómo toda esa experiencia te ha valido en otras experiencias tuyas, pues de
Bueno, yo sigo tocando, no, yo sigo tocando en un grupo de música y como yo estaba dentro del Tábano, estaba como músico, componíamos entre mi hermano Emilio y Luis Mendo, componíamos, no me quiten la cartera, componíamos la música de todos los montajes de Tábano y estábamos integrados, incluso hacíamos algún papelito y alguna cosa, pero como era un grupo tan participativo que todos decidíamos, todos pensábamos, dábamos ideas sobre los sketches, cómo tenían que ser, pues te encontrabas que no eras un músico dentro de un grupo de teatro, sino que estabas integrado como uno más, ¿no? Era muy gratificante. ¿Algún sketch que recuerdes? Una experiencia maravillosa. ¿Algún sketch que te recuerdes especialmente? Ahora, por ejemplo, estaban pasando uno que creo que yo aporté una idea, que es el de la zorra. El de la zorra que está atada a la boca con una piel de zorro, atada a la boca con un hilo de nylon, y está Petra, pues va leccionando la nueva Alejo, y vas tirando el hito y vas saltando la zorra. Tontería, ¿no? Pero era muy... Nos reíamos mucho y lo pasábamos muy bien. Genial. Sí, bueno, es que de esos pues ha habido muchos, el de los payasos que saltan, están todos esperando para cogerle, si se caen todos al suelo. Y fuera se entendía igual la obra, bueno, era fuera de España, por ejemplo, Sudamérica o en Europa. Sí, porque yo creo que la cultura latina es muy similar a la española. Y cuando salimos por Europa, pues salíamos a centros de inmigrantes. Estaban apoyados por partidos políticos, o estaban la izquierda que estaba allí, muchos de ellos exiliados de la guerra. Gente muy interesante y muy interesada en esa cultura. Y muy agradecido de que fuéramos allí. ¿Más que decir? Si haces una cosa así, muchas gracias. Maletas o de cosas que hay que meter en un coche. Decimos, espera que viene Jero, que tiene una experiencia tremenda en meter en un espacio pequeño cantidad de cosas. Y es la experiencia que él tiene de cuando iba en la Margarita, decir, coño, tiene que meter todo lo que es un escenario encima de un autocar, de un autobús que era la Margarita, que era una cosa pequeña, un autobús pequeño, pero lo metían. Y yo creo que aprendió ahí a aprovechar el espacio y a saber meter bien las cosas sin que sobraran nada y que todo quedara dentro. Genial. Ese es mi chico. Ese es mi chico. Lo has hecho. ¿Ah, sí? No es verdad, es mentira. Es mentira. Que no. Que es mentira. Que no ha salido. Que sí. No ha salido. Bueno. Vamos. Que a mí ya me la han hecho, ¿no? Es mentira, que no ha salido. Se ha escondido todo el rato. No, ya. ¿Qué hacemos? Que la hagas. ¿Qué hacemos con él? Hacérsela y ya está, que se aguante. Oye. Si no va a ningún lado. Claro, si no va a ningún lado. No sé. Esto va a ser una cosa para... Estás No es como estoy sin una amiga. Estás entre amigos. Estoy como si estuviese en Barcelona, igual. Estáis pegajosos un poco, un poco pegajoso, Madrid últimamente, ¿no? Jolín, pues tenías que vivir en Barcelona, entonces sabrías lo que es la humedad. A mí Barcelona me gusta muchísimo. A mí también, pero menos en julio y agosto. Ah, pues yo estuve en agosto. Hice una película en Barcelona en agosto.